Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, mis queridos asterisco fanáticos de la farándula turca asterisco. Espero que se encuentren de maravilla y sobre todo, que estén listos para sumergirse en un tema que estoy seguro que les va a encantar. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar uno de los misterios más apasionantes del mundo del espectáculo turco, la enigmática relación entre dos de sus estrellas más brillantes, dos nombres que, solo con mencionarlos, hacen que el corazón de muchos lata más fuerte: Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, hoy nos adentraremos en la vida y los amores, los rumores y las verdades a medias, el éxito y el drama que rodearon a estos dos talentosos actores, que en su momento hicieron vibrar a medio mundo. Preparaos para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones, y por supuesto, mucho asterisco dedicado al chisme y al análisis profundo asterisco del fenómeno Altay y Serine. Antes de que empecemos a deshojar esta apasionante flor, y porque sé que el contenido de hoy va a ser de esos que se quedan grabados en la memoria, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus estrellas favoritas. Les prometo noticias exclusivas, análisis detallados, opiniones apasionadas y, por supuesto, mucho drama y un montón de asterisco chismes jugosos asterisco. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Serán los primeros en enterarse de todo. Bien, ahora sí, arrancamos con el tema principal. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Un dúo legendario. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, belleza, talento arrollador y sobre todo, una química que traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. ¿Cómo olvidar a los icónicos personajes de Medcezir, Yaman y Mira? La serie, una adaptación turca de la aclamada DOC, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, en un asterisco must-see asterisco para los amantes de los dramas juveniles, de los romances apasionados y de las tramas que te atrapan desde el primer episodio. Y por supuesto conquistó el corazón de una servidora. Medcezir fue mucho más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Era la historia de un joven problemático, Yaman, que gracias a una serie de circunstancias, es acogido por una familia adinerada en Estambul. Allí, en ese nuevo mundo lleno de lujos y oportunidades, conoce a Mira, una joven de la alta sociedad, inteligente, rebelde y llena de sueños. Y como en toda buena historia de amor, la chispa surge entre ellos. La trama, el desarrollo de los personajes, la excelente fotografía, la banda sonora todo contribuyó al éxito de Medcezir. Pero sin duda, el elemento que catapultó la serie al estrellato fue la química entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. La conexión entre ellos era palpable, tan intensa que, desde el primer episodio, los espectadores no pudieron evitar soñar con que esa historia de amor traspasara la pantalla. Y es que, amigos, la chispa entre Altay y Serine era innegable. Las miradas cómplices, los gestos sutiles, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, era como si la magia de Yaman y Mira se extendiera a sus propios intérpretes. Se les veía juntos en eventos, paseando por la ciudad, disfrutando de cenas románticas y los paparazzi, como buitres hambrientos, no paraban de capturar momentos que alimentaban los rumores. Las revistas del corazón explotaban con fotos, análisis de gestos, declaraciones de supuestos amigos que aseguraban que el amor había florecido entre las dos estrellas. Se hablaba de cenas a la luz de las velas, de escapadas románticas, de regalos lujosos. Y claro, los asterisco fans asterisco, ávidos de noticias y de romance, se aferraban a cada rumor, a cada foto, a cada indicio de que la historia de Yaman y Mira seguía viva en la vida real. Pero, ¿qué fue lo que realmente unió a Altay y Serine? ¿Cuál es ese secreto que los mantuvo conectados, más allá de la ficción y los reflectores? ¿Cuál es la verdad detrás de la leyenda? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan simple como un flechazo romántico. Aunque, claro, la atracción entre ellos era evidente. La química que tenían en pantalla no se crea de la nada. Lo que realmente los unió, lo que cimentó esa relación tan especial, fue, en mi opinión, una combinación de factores. En primer lugar, la dedicación y el profesionalismo que ambos mostraron durante la grabación de Medcezir. Hay que recordar que una serie de televisión es un trabajo duro, con largas jornadas de rodaje, con momentos de tensión y presión.
Aatai y Serine compartieron largas horas de trabajo, se apoyaron mutuamente, se esforzaron por crear una química creíble para sus personajes. Esa dedicación mutua, ese esfuerzo por sacar adelante el proyecto, sin duda, creó un vínculo fuerte entre ellos. Un vínculo de compañerismo, de respeto profesional, de confianza mutua. ¿Por qué? ¿Qué mejor que tener a alguien en quien confiar, con quien compartir la intensidad del rodaje, con quien celebrar los éxitos y apoyarse en los momentos difíciles? Además, la química que tenían frente a las cámaras era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, eso es algo que no se puede fingir. Es algo que surge de la conexión, de la empatía, de la capacidad de entender al otro. Esa conexión especial, esa complicidad, fue un factor clave para el éxito de la serie y, por supuesto, para alimentar los rumores sobre su relación. Piensen en las escenas románticas de Medcezir, la primera vez que Yaman y Mira se besan, la forma en que se abrazan, la intensidad de sus miradas. Todo parecía tan real, tan apasionado. Y eso es porque en parte lo era. Los actores, como seres humanos, se entregan emocionalmente a sus personajes, y esa entrega, esa vulnerabilidad, crea una conexión especial entre ellos. Otro factor importante fue la juventud y la experiencia compartida. Ambos eran jóvenes actores en ascenso, que estaban experimentando el éxito y la fama por primera vez. Aatai, con su belleza y su carisma, ya se había ganado el cariño del público con su papel en El secreto de Feria. Serine, por su parte, era una joven promesa que había demostrado su talento en varias series y películas. Ambos compartieron el mismo mundo, las mismas presiones, los mismos retos. La fama, la atención mediática, las expectativas de los fans, la presión por mantener una imagen perfecta, todo eso puede ser abrumador. Compartir esos desafíos, tener a alguien que entienda por lo que estás pasando, que te apoye en los momentos de crisis, eso sin duda, los acercó y les permitió entenderse mejor. Imaginad la situación, dos jóvenes, exitosos, guapos, talentosos en el ojo del huracán. ¿Quién mejor que otro actor que está viviendo la misma experiencia para entender lo que sienten? ¿Quién mejor para apoyarse, para compartir alegrías y penas, para celebrar los éxitos y animarse en los fracasos? Ahora bien, ¿fueron novios en la vida real? Esa es la pregunta del millón. Los rumores fueron fuertes, persistentes, alimentados por las fotos, por los comentarios, por las insinuaciones. Pero ni Aatai ni Serine confirmaron nunca una relación sentimental. Siempre se mantuvieron en una postura ambigua, dejando que la especulación y el misterio alimentaran la curiosidad de sus fans. Algunos dicen que sí, que vivieron un romance a escondidas, que trataron de proteger su intimidad, de mantener su relación alejada del escrutinio público. Otros, por otro lado, aseguran que solo fueron muy buenos amigos, que la química en la pantalla fue producto de su talento y su profesionalismo, y que los rumores fueron solo una estrategia de marketing para promocionar la serie. ¿La verdad? Probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Tal vez hubo algo más que una amistad, tal vez hubo una atracción, un flechazo, una chispa. Pero por diferentes razones, la relación no prosperó. Tal vez la presión de la fama fue demasiado, tal vez las agendas apretadas impidieron que la relación floreciera, tal vez simplemente no era el momento adecuado. Lo cierto es que después de Medcezir, ambos tomaron caminos diferentes. Aatai continuó consolidando su carrera con éxitos como Yerde y The Protector, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Serine, por su parte, protagonizó otras series y proyectos cinematográficos, demostrando su talento actoral y su belleza en cada nuevo papel. Aunque se han cruzado en eventos públicos, en alguna gala, en alguna fiesta, no se les ha vuelto a ver juntos con la misma frecuencia que antes. Cada uno ha seguido su camino, ha construido su propia vida, ha encontrado nuevas parejas. Pero, ¿eso significa que el secreto de su conexión se ha desvanecido? En absoluto. Creo que el secreto que los une, el secreto que los hizo especiales, es la huella que dejaron en la historia de la televisión turca. Medcezir es un clásico, una serie que marcó a toda una generación. Y el éxito de Medcezir se basa en gran medida en la química y la conexión que existía entre Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya. Esa química, esa conexión, trascendió la ficción. Se convirtió en un símbolo de romance, de esperanza, de juventud. Fue un regalo para los fans, que se enamoraron de Yaman y Mira, y que soñaron con que esa historia de amor fuera real. Fue un regalo para la industria,
que demostró que el talento, la dedicación y la conexión entre los actores pueden crear magia. Y aunque el tiempo ha pasado, y cada uno ha seguido su propio camino, el recuerdo de Atai y Serinei, de Yaman y Mira, sigue vivo en la memoria de los fans. Cada vez que vemos una foto de ellos juntos, cada vez que escuchamos el tema principal de Medcezir, cada vez que recordamos las escenas más icónicas de la serie, la magia vuelve a surgir. En resumen, el secreto que une a Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya es la magia que crearon juntos, la huella imborrable que dejaron en nuestros corazones. Es la química que sintieron, la complicidad que compartieron y el éxito que lograron juntos. Es la historia de amor que nos regalaron, tanto en la pantalla como fuera de ella. Es el recuerdo de una época dorada de la televisión turca, de una serie que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos hizo creer en el amor. Y por supuesto, es la eterna pregunta, ¿fueron o no fueron novios? La respuesta, como ya dije, probablemente quede en el misterio. Pero, ¿acaso eso importa? Lo que importa es la magia que crearon juntos, el legado que dejaron, el recuerdo imborrable que tenemos de Yaman y Mira. Y tal vez, en el fondo, la duda, el misterio, es lo que hace que esta historia sea aún más fascinante. Así que, en resumen, el secreto que une a Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya es, en realidad, una combinación de muchos factores: su talento, su profesionalismo, su química, su juventud, la época en que vivieron juntos, el éxito, el amor que nos regalaron a través de sus personajes y, por supuesto, la magia que solo ellos pudieron crear. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Qué rápido pasa el tiempo cuando nos divertimos analizando y chismeando. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de Atai y Serine. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el pasado y el presente de dos estrellas tan queridas. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan divertido, y que, sobre todo, hayan disfrutado de mi análisis y mis especulaciones. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo, por compartir conmigo su amor por la farándula turca. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre este tema, sobre Atai y Serine, sobre lo que piensan que realmente pasó entre ellos. Me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que fueron novios? ¿Creen que la química era real? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Me encanta leerlos y debatirlos. Y antes de que se vayan, recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Pronto tendremos más análisis, más chismes, más noticias y más contenido sobre sus estrellas favoritas. Gracias por todo y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima, amantes del drama turco.